Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar donde las historias nos invitan a mirar hacia adentro. Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, si este contenido les aporta valor, les invito a dejar una pequeña luz de apoyo, un me gusta y a suscribirse para que esta comunidad de almas buscadoras siga creciendo. Que la paz y la sabiduría encuentren un hogar en su corazón mientras escuchamos. Dicen que vivir con miedo es como morir en vida. Pero, ¿qué significa realmente esa frase? Hoy, a través de una antigua fábula, lo vamos a descubrir. Esta es la historia de un pequeño ratón cuyos miedos no le permitían vivir, hasta que un día, el propio ángel de la muerte y unos sabios amigos le enseñaron el verdadero valor de la existencia. Había una vez, en un valle bañado en flores y campos dorados, un pequeño ratón. Aunque era joven y tenía toda una vida por delante, vivía con un peso constante en el corazón, el miedo a la muerte. Sabía que los ratones no vivían muchos años y que su tiempo en este mundo sería breve. Cada amanecer, mientras los otros ratones corrían alegres por los campos, disfrutando del calor del sol, él se escondía en su madriguera, pensando con angustia, ¿y si hoy es el día en que todo termina? ¿Y si la muerte me encuentra y me arrebata lo poco que tengo? Ese pensamiento lo acompañaba siempre, como una sombra que lo perseguía a donde fuera. Estaba en sus mañanas, cuando veía salir el sol y, en lugar de admirar su belleza, pensaba en cuántos amaneceres le quedarían. Lo seguía en sus noches, cuando el silencio lo envolvía y el miedo le susurraba que, quizás, al día siguiente ya no abriría los ojos. Incluso en los momentos más sencillos, cuando su familia reía, cuando el viento jugaba entre las flores, cuando la vida le ofrecía instantes de pura belleza, el ratón no podía disfrutarlos. Su mente estaba encadenada al temor de que todo terminara demasiado pronto. El pequeño ratón tenía una familia que lo amaba profundamente, su esposa y sus pequeños hijos. Sus amigos lo invitaban a jugar, a reír, a compartir momentos felices, pero él nunca lograba estar presente del todo. Estaba allí físicamente, pero su mente era prisionera del mañana. Cada risa de sus hijos le sonaba lejana, como un eco que no lograba tocar su corazón. Veía a su esposa preparar la comida con amor, contarles cuentos a los pequeños, tenderle la mano para acompañarlo, y aún así, él permanecía ausente, como si una barrera invisible lo separara de ellos. El miedo lo hacía esclavo de un futuro incierto. Y mientras esperaba el día de su partida, sin darse cuenta, estaba dejando morir los instantes más valiosos de su presente. Su esposa, al verlo preocupado, le decía con ternura, «Amor mío, deja de pensar tanto en el día de tu partida. Estás perdiendo los mejores momentos con nosotros». Él respondía con un suspiro cansado, «¿Para qué sirve reír si todo se acaba? ¿De qué sirven los recuerdos si un día la muerte los borrará?» Así, entre pensamientos sombríos, el pequeño ratón se fue alejando poco a poco de la alegría de su familia y de la vida misma. Mientras todos disfrutaban del presente, él se quedaba atrapado en el miedo al final. Su hogar, que debía ser un lugar de risas y paz, se llenaba de silencios y dudas. Una noche, incapaz de dormir, el ratón salió de su madriguera. El campo estaba en calma, iluminado por una luna redonda que parecía vigilarlo desde lo alto. El pequeño ratón miró el cielo estrellado y, con el corazón lleno de angustia, alzó la voz en un susurro, «Oh, Creador, ¿por qué hiciste la vida de los seres vivos tan corta? ¿Por qué nos das unos pocos años y luego nos los quitas? ¿Para qué sirve correr, trabajar, amar y soñar, si al final todo acaba como si nunca hubiera existido?» El viento sopló suavemente entre las flores, como si quisiera darle una respuesta, pero solo dejó más vacío en su corazón. El ratón continuó, con los ojos húmedos, «Si la vida es solo un instante, ¿qué sentido tiene alegrarse? ¿Por qué darme una familia si un día tendré que despedirme de ellos?»
¿Por qué darme amigos si algún día ya no estarán? Es como si la vida fuera una trampa, un regalo envenenado que me recuerda a cada segundo que todo lo voy a perder. El ratón permaneció allí un largo rato, contemplando el cielo, buscando una voz que le diera claridad, pero no escuchó nada, salvo el eco de sus propios miedos. Y cuanto más preguntaba, cuanto más intentaba entender, más profundo caía en la confusión. Su corazón se encogía y sentía que, mientras los demás dormían en paz, él cargaba una sombra demasiado pesada para su pequeño ser. Al día siguiente, el ratón despertó con los ojos cansados. Apenas había dormido, pues la noche entera se la pasó pensando en lo mismo, en el mañana, en el final, en la muerte. Su esposa, que lo observaba con ternura y preocupación, se acercó suavemente y le dijo: «Otra vez pasaste la noche en vela, ¿verdad?». El ratón bajó la mirada y murmuró: «No puedo evitarlo. Cada vez que cierro los ojos, pienso que quizás no los volveré a abrir. Me atormenta pensar que todo lo que tenemos va a desaparecer en un parpadeo». Su esposa suspiró, intentando contener la tristeza, y respondió con dulzura: «Amor, mientras te preocupas tanto por el mañana, estás perdiendo el hoy. Los niños quieren jugar contigo. Tus amigos te extrañan. Yo necesito tu compañía, pero tu corazón está siempre en un futuro que aún no ha llegado». El ratón, con un gesto de amargura, replicó: «¿Y de qué sirve? ¿Para qué disfrutar lo que tengo si un día tendré que dejarlo todo atrás? Prefiero no apegarme, prefiero no alegrarme, porque sé que tarde o temprano todo se acaba». Ella tomó sus pequeñas manos con firmeza, lo miró a los ojos y le dijo con voz profunda: «Pero, amor mío, precisamente porque todo se acaba, es que vale la pena vivirlo. ¿No lo entiendes? Los recuerdos que construimos hoy son lo único que nos hace verdaderamente inmortales. Si huyes del amor y de la alegría por miedo, al final estarás muriendo cada día sin darte cuenta». El ratón se quedó en silencio. Las palabras de su esposa se clavaron en su corazón como una verdad que no quería aceptar. Sin embargo, su mente, todavía prisionera del miedo, le susurraba que nada de eso era suficiente para vencer la sombra que lo perseguía. Se levantó, sin decir mucho más, con la mirada perdida y el corazón inquieto. Aquel día, decidió salir temprano a buscar almendras para su familia. Caminó por los senderos del bosque con su mochila a la espalda, todavía atrapado en sus pensamientos oscuros. Mientras avanzaba, escuchó risas y cantos. Se detuvo y observó. A un lado del camino, un grupo de ardillas jugaba, saltando de rama en rama con alegría. Más adelante, vio a unos pájaros volar juntos, celebrando el amanecer con su canto. Incluso una familia de zorros descansaba tranquilamente, compartiendo comida y cariño a la sombra de un árbol. El ratón los miraba en silencio, con un nudo en la garganta. Se preguntaba cómo todos podían disfrutar de la vida con tanta ligereza, como si la muerte no estuviera acechando. ¿Será que ellos no piensan en el final? ¿Será que ignoran que un día todo se acaba?, se dijo a sí mismo, sintiéndose como un extraño en medio de la alegría de los demás. Pero ese mismo día, el destino le mostró una imagen que lo sacudió aún más. Al doblar por un sendero estrecho, el ratón se quedó paralizado. A pocos metros de él, un grupo de buitres devoraba el cadáver de un tigre. La escena era brutal. Aquel tigre, que un día fue símbolo de fuerza y grandeza, yacía ahora inerte, reducido a un festín para las aves carroñeras. Sus ojos, que antes intimidaban a todos, estaban vacíos. Su rugido imponente se había apagado para siempre. El pequeño ratón sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y pensó con angustia: si hasta el tigre, tan poderoso, tuvo este fin, ¿qué puedo esperar yo, que soy tan frágil y pequeño?
¿Acaso la muerte nos iguala a todos, sin importar cuán fuertes hayamos sido en vida? Se llevó las patitas al pecho, intentando calmar los latidos de su corazón. Quizás la vida es solo eso, un instante breve que termina en la nada. ¿De qué sirve correr, amar, soñar, si un día seremos solo un recuerdo, y después, ni siquiera eso? Las lágrimas comenzaron a brotar mientras veía a los buitres arrancar con brutalidad los últimos restos del tigre. Era como si la muerte lo mirara fijamente, recordándole que su turno también llegaría. Con la voz quebrada, murmuró, «Oh, Dios, ¿por qué la vida termina de esta manera? Si hasta la criatura más imponente del bosque acabó en silencio, ¿qué sentido tiene esforzarse? ¿Por qué darme un corazón que sueña si tarde o temprano será arrancado de mi pecho?» Aquella noche, el ratón volvió cansado a su madriguera. Su esposa y sus hijos dormían tranquilamente, pero él, una vez más, no podía conciliar el sueño. Salió en silencio y se sentó en una roca bajo el cielo estrellado. Con la voz temblorosa, volvió a preguntar al viento, «Dios, dime qué es la vida. ¿Por qué dura tan poco? ¿Por qué nos deja soñar, reír y amar, si al final la muerte se lo lleva todo? Miro a mis hijos durmiendo y tiemblo de miedo al pensar que un día no estaré aquí para protegerlos. ¿Es este el destino que nos das? Nacer, trabajar, temer y esperar a que nos quites el aliento». Mientras las lágrimas mojaban sus bigotes, una brisa fría recorrió el valle. El aire cambió, y una silueta oscura apareció frente a él. Era una figura majestuosa, con un manto que parecía hecho de sombras. El ratón dio un salto hacia atrás, con el corazón desbocado. «¿Quién eres?», preguntó temblando. La figura lo miró con ojos serenos y respondió con una voz profunda, «Soy aquello que más temes. Soy el ángel de la muerte». El ratón se quedó helado. Su pequeño cuerpo temblaba de pies a cabeza. Creyó que su último día había llegado. «No», gritó desesperado. «¿Has venido a llevarme? Por favor, no estoy listo. Mi familia me necesita». La muerte, en lugar de actuar, se inclinó un poco hacia él y, con un tono inesperadamente calmo, respondió, «Tranquilo, pequeño ratón. Esta noche no he venido por ti». El ratón lo miró con incredulidad. «¿Entonces por qué estás aquí? ¿Por qué me muestras tu rostro si no es mi hora?» El ángel de la muerte respondió con solemnidad, «Porque tú me has llamado. Tus preguntas, tu dolor, tu miedo, todo eso ha llegado hasta mí. Me has invocado con tu angustia, y aquí estoy». El ratón, aún temblando, apenas pudo susurrar, «Si no vienes a llevarme, dime entonces, ¿qué sentido tiene esta vida tan corta? ¿Por qué nacemos solo para morir?» La muerte lo observó en silencio y dijo, «No te equivoques, pequeño. Yo no tengo autoridad para quitarte la vida. Todo aliento, desde el más grande hasta el más minúsculo, es sostenido por el Eterno. Él es quien da y quien quita. Yo solo obedezco su mandato». La figura continuó, «Te quejas de lo corta que es tu existencia, pero ¿no has visto a la mariposa, que vive apenas unos días? ¿No has notado al insecto que apenas ve la luz de un amanecer y al siguiente ya no existe? Ellos no desperdician sus instantes. Viven, vuelan, cantan, cumplen su propósito. Y tú, que tienes más tiempo que ellos, lo gastas en miedo, en lamentos, en pensar en un mañana que ni siquiera te pertenece. Mira también a la tortuga. Ella vive muchos, muchos años, pero no se atormenta con la idea del fin. Camina despacio, saborea cada paso, cada hoja, cada rayo de sol. Vive en paz con el tiempo que le ha sido dado, sea mucho o poco. Pequeño ratón, ¿acaso no entiendes que el valor de la vida no está en la cantidad de años, sino en cómo los vives?
Su voz resonó en el corazón del ratón: el Creador te dio vida para que la vivas, no para que la desperdicies con ansiedad. Cada día que despiertas es un regalo. ¿Qué harás con él? ¿Seguirás temiendo al final o aprenderás a vivir de verdad? Tras decir aquellas palabras, el ángel de la muerte comenzó a desaparecer lentamente en la penumbra de la noche. El ratón se quedó solo bajo el cielo oscuro, con el eco de aquella voz resonando en su interior. Volvió a su madriguera con las patitas temblorosas, pero esa noche tampoco pudo dormir. Las palabras del ángel daban vueltas en su cabeza: el Creador te dio vida para que la vivas, no para que la desperdicies con miedo. Se sentía pequeño, avergonzado, pero también confundido. ¿Cómo cambiar un hábito de miedo que lo había acompañado toda su vida? Al amanecer, el ratón salió de su madriguera, listo para buscar almendras. Caminaba despacio, hasta que, al llegar a un arroyo cristalino, se detuvo sorprendido. Allí, a la sombra de un gran árbol, estaban reunidos tres seres peculiares: una tortuga anciana de mirada serena, un búho de plumaje sabio y silencioso, y una mariposa de alas coloridas que revoloteaba alegremente. Conversaban y parecían disfrutar de cada segundo. El ratón, conmovido, se acercó y les dijo: perdónenme, pero ¿cómo pueden ser tan felices? Yo no puedo dejar de pensar en el día en que todo terminará. Vivo con miedo del mañana, y ese miedo me roba la paz de hoy. La tortuga lo miró con ternura y respondió lentamente: pequeño amigo, he vivido muchos años y aprendí que la ansiedad por el futuro es como cargar un peso que aún no existe. La paciencia y la calma son un tesoro. El búho, abriendo sus alas con solemnidad, añadió: yo observo desde lo alto y sé que todo en la vida tiene su tiempo. Nacer y morir, reír y llorar. El sabio no se inquieta por lo inevitable, porque entiende que hay un propósito en cada estación. La prudencia está en vivir con sabiduría el hoy, porque el mañana no está en tus manos. Entonces la mariposa, danzando entre las flores, dijo con voz suave: yo vivo muy poco, y es precisamente por eso que lo disfruto más. ¿De qué serviría tener alas si las usaras solo para temer el fin? Mi secreto es simple: agradecer la belleza que me rodea y amar la vida mientras la tengo. La gratitud transforma cada día en un regalo, por breve que sea. El ratón los escuchaba con el corazón emocionado. Les confesó su encuentro con el ángel de la muerte. La tortuga, con ojos serenos, asintió: el ángel no te mintió. Cada ser tiene su tiempo bajo el sol, y no nos corresponde a nosotros decidirlo. La vida de todo ser vivo está en manos del Creador. Lo que sí está en tus manos es la forma en que eliges vivir. El búho giró la cabeza y añadió: la sabiduría consiste en entender que el miedo a la muerte te roba la vida. Lo que importa no es cuánto vives, sino cómo vives. Y la mariposa, con voz alegre, concluyó: mi vida es breve, pero está llena de colores y gratitud. Si pasara mis horas pensando en el final, mis alas nunca tocarían el cielo. La vida se marchita rápido, pero quien vive con alegría la hace eterna en los corazones de quienes ama. La tortuga, con una sonrisa tranquila, se dirigió al pequeño ratón: entonces, pequeño amigo, no pierdas más tus días en miedos que no puedes controlar. Ve, ama a tu familia, abraza a tu esposa, juega con tus hijos y ríe con tus amigos. Disfruta de la comida simple, del calor de tu hogar y de la paz de cada amanecer. Aprende a ser agradecido con lo poco o mucho que tienes, porque esa es la verdadera riqueza. Recuerda esto: no hay bien mayor para un ser vivo que alegrarse en su trabajo y disfrutar del fruto de sus manos, porque ese es el regalo que le ha sido dado bajo el sol. El ratón sintió que sus patas temblaban, no de miedo, sino de emoción. Con la voz quebrada, les dijo: gracias por abrirme los ojos. He pasado mis días escondido, perdiendo el presente.
Hoy entiendo que desperdicié momentos valiosos, pero ya no quiero vivir así. Quiero disfrutar, reír, amar y agradecer cada día que me sea dado. Con el alma renovada, el ratón tomó su mochila llena de almendras y corrió a casa. Aquella tarde, en lugar de encerrarse en su madriguera, corrió a abrazar a su esposa y a jugar con sus hijos pequeños. Sus amigos lo vieron llegar con una nueva luz en la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, se unió a sus risas y juegos. Desde aquel día, el ratón comprendió que la vida no se mide por su duración, sino por la intensidad con que se vive. El miedo que antes lo aprisionaba se transformó en gratitud, y cada amanecer dejó de ser un motivo de angustia para convertirse en un precioso regalo. Y así, el pequeño ratón aprendió lo que muchos olvidan, que el verdadero secreto de la vida no está en contar los días, sino en hacer que cada día cuente. Que esta historia sea una semilla de paz en su corazón. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si este mensaje ha resonado en su interior, les invito a suscribirse para seguir explorando juntos estas historias que nos transforman. Que la serenidad y la gratitud iluminen su camino.